Intensa y letal escalada de violencia en la Franja de Gaza. Uno no puede permanecer callado ante esta tragedia. El mundo entero debe ser responsable con respecto a esta agresión. Israelíes y palestinos generan la tensión bélica más fuerte que han enfrentado en los últimos 4 años. La batalla contra el enemigo continúa, los días de Israel están contados. Continuaremos en el camino de la yihad y de la resistencia. En respuesta a los ataques de Hamas, el ejército israelí ejecutó bombardeos contra objetivos militares del grupo armado en Gaza y como réplica ha recibido nuevamente el impacto de cohetes que en las últimas horas impactaron la ciudad de Jerusalén. El alcance de los disparos en general hacia el país es una escalada y esta escalada tendrá un precio que la otra parte tendrá que pagar. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Los embajadores en Colombia de Israel y Palestina explican sus posiciones frente al letal conflicto y debaten cara a cara sobre los objetivos y las consecuencias que traería para la región la nueva ronda de violencia que enfrentan nuevamente a ambos países. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, este viernes y por primera vez en casi 20 años, nuevamente fueron activadas las sirenas que en Jerusalén, la denominada Ciudad Santa, alertan a la población frente a un inminente ataque con misiles. La noticia, esta vez, a diferencia de 1991, la letal amenaza no provenía del régimen iraquí, sino del grupo armado palestino Hamas, que en un hecho sin precedentes lanzó un ataque con cohetes contra la capital israelí. El punto clave, la Franja de Gaza es nuevamente el epicentro de la confrontación. Las mutuas hostilidades de los últimos 3 días dejan hasta ahora cerca de 30 muertos, 27 de ellos palestinos y los 3 restantes de nacionalidad israelí. No podemos dejar a millones de mujeres y niños abandonados a esta locura. No hay ninguna razón para Hamas de disparar contra ellos. Hay esfuerzos de algunos países a través de una serie de mediadores para llegar a un acuerdo con calma sobre la ocupación. Bajo la grave escalada por el enemigo sionista, no vemos la seriedad para ese acuerdo. El punto clave, la escalada de violencia que se desató en la Franja de Gaza en la última semana, tiene como precedente los constantes ataques ejecutados con cohetes por parte del grupo armado palestino Hamas y otras organizaciones contra el sur de Israel. La respuesta del régimen de Benjamín Netanyahu fue contundente y terminó siendo el detonante para que despertara nuevamente la confrontación. Este miércoles, el Estado judío, en un bombardeo milimétrico, dio muerte a Ahmed Yabari, el principal líder militar de Hamas. Estoy muy preocupado por los acontecimientos en la Franja de Gaza acerca de los misiles disparados contra territorio israelí, así como la respuesta de la parte israelí que puede conducir a una escalada sin precedentes. Somos conscientes de que Israel necesita garantizar su seguridad, pero las provocaciones que pueden conducir a una escalada deben ser evitadas. Queremos detener el ataque a Gaza. Esto no es un llamado a la guerra. Se requiere un esfuerzo, el esfuerzo con el gobierno de Estados Unidos y los países occidentales, que sin duda puede ejercer presión sobre Israel. Hamas porta la principal responsabilidad de esta crisis. Condeno completamente los ataques lanzados desde Gaza al sur de Israel por parte del Hamas y otros grupos armados. Esto crea una situación intolerable para los civiles israelíes que tienen el derecho a vivir sin miedo de los ataques desde Gaza. En nuestros estudios de NTN 24 saludamos a Yoed Maguen, es el embajador de Israel en Colombia. Embajador, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches, televidentes de América Latina, televidentes del mundo habla hispana. También saludamos a Imad Yadá, es el embajador de Palestina en Colombia. Señor embajador, bienvenido al programa. Gracias, Jason, buenas noches a todos. Empiezo con usted, señor embajador de Israel. ¿Por qué esta semana, en un conflicto que pareciera de nunca acabar, esta operación Pilar Defensivo que pareciera querer escalar esta crisis que ya viene desde hacía muchos años entre Israel y Palestina? Bueno, de hecho la crisis o la escalada comenzó el sábado y no el miércoles como muchos creen. El día sábado en la mañana, Hamas dispara un misil antitanque contra un jeep israelí, hiriendo 4 soldados. Y sigue ese ataque con 120 misiles contra la población de Israel desde el día sábado hasta el día
miércoles por la tarde. El gobierno de Israel se ha aguantado, no ha reaccionado frente a esos ataques, a esa ofensiva de Hamas. Sin embargo, ha dicho una y otra vez que no va a seguir tolerando que Hamas y los otros grupos de terror de la Franja de Gaza sigan disparando contra nuestros ciudadanos. También dijo que hay un límite a la paciencia israelí y el miércoles pues se agotó ese límite y el gobierno decidió ejercer su derecho de protección de los ciudadanos israelíes y lanzó una respuesta muy quirúrgica, muy precisa contra objetivos militares del grupo de Hamas. Yo quiero enfatizar una cosa que es muy importante. El actual conflicto no es contra el pueblo palestino, no es ni con el pueblo palestino ni con la autoridad palestina, que de hecho no existe en la Franja de Gaza. Es únicamente con todos aquellos grupos de terror encabezados por Hamas, pero hay otros. Todos habitan en la Franja de Gaza, que desde hace muchos años Hamas ha convertido en una tierra fértil para organizaciones terroristas y un depósito enorme de armas. Sí, señor Yadá, embajador de Palestina, sí hay palestinos que están muriendo en medio de este conflicto. ¿Cuál es la posición suya? ¿Cree usted que la muerte del líder de Hamas, Ahmed Jabari, fue una provocación? Es una provocación, pero nunca fue el primero. Porque primero, permítame, hablando de los muertos, de los mártires, pedimos que en paz descansen, son mártires por la lucha de su pueblo, que Dios lo bendiga. Pero Jabari nació en el año 1960 y pasó del 82 hasta el 93 en los cárceles de Israel. Los mejores años de su juventud, en lugar de estar viviendo como un joven normal en un país normal, nació, creció bajo la ocupación israelí. Allí aprendió la amargura de sentir humillado toda la vida. Eso lo llevó a ser militar. Cuando hablamos, el señor embajador dice que Israel perdió la tolerancia. Aquí hay que acordar que en el Medio Oriente tenemos que vivir al que lo tolera Israel. Israel pone las reglas y nosotros tenemos que aceptar. Si decimos que no, entonces no es así. Tercero, Gaza fue ocupada en el año 1967. 19 años después, en 1988, Israel permitió a un ex preso político palestino en Israel a crear una fundación de caridad islámica, Sheikh Ahmed Yassin. Sí. Cuando Sheikh Ahmed Yassin salió de la línea puesta por la tolerancia israelí, mandaron un avión precisa y lo mató. Vamos a revisar lo que ha estado pasando en las últimas horas en la Franja de Gaza. La operación Pilar Defensivo del ejército israelí es el nuevo esfuerzo militar del Estado hebreo para controlar los ataques del grupo armado Hamas. El primer golpe lo dio el pasado miércoles con la muerte de Ahmed Jabari, el máximo jefe militar de los extremistas, quienes prometieron venganza por la muerte de su líder. En el vehículo negro viajaba Ahmed Jabari, líder militar de Hamas. El automóvil pasa entre dos vehículos que se encuentran en las aceras. Una vez el carro de Jabari los traspasa, llega a una intersección. Ahí, un misil israelí cae sobre el vehículo y da muerte al líder del grupo terrorista. Este hecho fue el más contundente ataque del ejército israelí contra Hamas en la Franja de Gaza en las últimas horas. La operación Pilar Defensivo del gobierno hebreo contra los líderes del grupo terrorista. El ejército de la nación seguirá emprendiendo cualquier acción necesaria para defender a la población con ataques contra la infraestructura terrorista de Gaza. En las últimas 24 horas, Israel ha dejado claro que no tolerará ataques con cohetes y misiles contra sus civiles. El ataque despertó la ira de Hamas, que prometió vengar la muerte de su líder militar. La batalla contra el enemigo continúa. Los días de Israel están contados. Continuaremos en el camino de la yihad y de la resistencia. Un nuevo capítulo de la confrontación tuvo lugar este viernes con un nuevo ataque aéreo israelí en Gaza que mató a un civil palestino y dejó heridos a otros 3. Las agencias internacionales también reportaron que Hamas habría derribado un avión militar israelí.
Este hecho rompió el cese del fuego temporal pactado por la visita a Gaza del primer ministro de Egipto. El gobierno de ese país árabe tuvo duras palabras contra las acciones militares de Israel. Lo que está pasando en Gaza es una agresión flagrante contra la humanidad. Los agresores nunca tendrán la autoridad sobre la población de la zona. Hamas respondió con el lanzamiento de varios cohetes sobre Tel Aviv y Jerusalén. Las sirenas antimisiles no sonaban en la capital israelí desde hace 22 años. Las agencias internacionales reportan que la ofensiva militar habría dejado 20 muertos y más de 250 heridos. Los informes indican que Hamas habría lanzado más de 300 proyectiles a territorio hebreo en los últimos 3 días. Las redes sociales también se han convertido en un campo de batalla. Las fuerzas de seguridad de Israel reportan en este perfil en Twitter, @IDSF spokesperson, los avances en las operaciones militares. Los militantes de Hamas también responden vía Twitter, como en este caso. Le recomendamos a los operativos de Hamas, sean de un nivel bajo o altos directivos, que muestren sus rostros sobre la tierra en los días venideros. Nuestras manos benditas llegarán a sus líderes y soldados en todas partes. Ustedes mismos abrieron las puertas del infierno. Ambos perfiles escriben sus trinos en inglés. Mientras Israel marca sus reportes con el tag Israel Under Fire, Hamas lo hace con Gaza Under Attack.